Saludos mis maníacos de Elsword, fans de puro corazón. Vamos con la raid 18-1 Cripta Susurrante. Preparación. Los DPS en general van a llevar estos consumibles: 2 pociones, níspero o níspero del gigante, Hosta cebolla para activar el potenciador, orbe de viento y BP, y ya allí que cada uno modifique lo que crea necesario. Orbe de viento para los DPS porque ellos saben el mejor momento para lanzarlo y usar sus mejores combos de skills, y porque los supports van a tener que llevar otras cosas que ahora diré. Supports van a llevar en general 4 pociones: níspero, normal o gigante, y orbe de luz o oscuridad. Recomiendo que el de luz lo lleve el healer, que ya veremos más adelante por qué. También en la barra de consumibles de mascota se suele llevar 2 pociones de 100%. También recomiendo llevar gofres de miel en la barra normal. Esto cura PV y mana por segundo. Ahora diré para qué sirve. También hay gente que pone un níspero para que se use automáticamente y tener super armor más rápido sin pensar. Ahí ya cada uno lo que le convenga más. Antes de empezar, revisa que tienes todo correcto, los buffs y la poción de adaptación o la que quieras. Si eres DPS, recuerda ponerte el axe de 12-4. Empezamos en fase 1. El set de títulos que recomiendo para DPS es monocromía, título SD, título 17.5 y otro de lo que quieras. Si no tienes el de 17.5, pues toca usar título de torre y uno de revivir. Para los supports lo mismo o el de Reaper. Lo más importante van a ser los altares, y va a ser trabajo de los supports con alguna ayuda de los DPS si se llega a ser necesario. Cada altar va a funcionar distinto. Los dos de abajo van a disparar oleadas de orbes que pegan algo y dejan debuffs, y las dos de arriba van a aplicar esos debuffs a todos automáticamente. Este altar va a ser el más importante, que baja la potencia de ataque del equipo. Este baja la resistencia al daño y las defensas. Estos dos acumulan debuffs hasta 50 veces. Este altar baja la vida máxima y se acumula hasta 20, y este reduce el mana máximo hasta 30 acumulaciones. Al empezar, los altares estarán al 50%. Cuando tiene esta luz es que está encendido y va a bajar su porcentaje de energía, lanzando sus debuffs. Y si está apagado, sin nada, pues va a recargar energía y no provocará debuffs. Los altares se apagan y encienden con combos y activas. Hay que tener cuidado porque a veces las mascotas pueden golpear a algún altar y activarlo. Cuando los altares llegan a 0, pasan unos segundos y vuelven a recargarse automáticamente, porque están apagados. Aquí hay un efecto cooperativo, que es que si el otro grupo ya ha pasado la fase 1 y está en otra, los altares van a empezar desde 0 al entrar. Bueno, aquí cada uno va a manejar los altares de distintas formas. Yo solo diré lo básico y esencial. El altar de ataque hay que mantenerlo siempre entre 10 y 15 stacks de debuffs. Si pasa de 20 ya va a empezar a bajar mucho daño. Estos dos que bajan defensas y vida es recomendable que no estén encendidos a la vez, pues correr riesgo de que te maten de unos golpes. Aunque depende del equipo, si hay un CC esto no suele ser un problema, pero si no hay que tener cuidado. Otra cosa es que también te pueden bajar mucho los FPS si tienes activos los dos de abajo a la vez, así que cuidado. Este que baja el mana, la gente suele pasar de él, pero que no entre en Berserker. El Berserker es cuando un altar llega al 100% y se pone rojo. Se va a encender y no se podrá apagar hasta llegar a 0% de nuevo. Hay que cuidar mucho que este altar de ataque no llegue a Berserker, pues con 50 stacks no vas a pegar absolutamente nada. Vas a tener que esperar a que se acabe refugiado en algún altar, y mientras controlar los demás altares. Todos los debuffs que dejan los altares duran 30 segundos, menos el de mana que son 5 segundos.
Si pasa el tiempo se te irán todos los stacks acumulados. Cada vez que acumulas debuffs se reiniciará el tiempo a 30 o 5 segundos. La estrategia que se suele usar aquí es al empezar activar todos los altares menos el de ataque hasta que llegue a 75 u 80% para mantenerlo entre 50 y 80. Y luego ahí ya cada uno con sus métodos. Aquí los supports van a tener que buscar el equilibrio entre manejar los altares y bufear al equipo, porque aparte el Reaper hay que usarlo, pues su debut solo dura 5 segundos. Esta fase depende de los supports y de que los DPS sepan pegar bien, claro. Este boss casi no pega, algunos golpes cortantes que te tiran, pero lo hace poco. En general solo va a invocar cosas que hacen daño, por ejemplo este láser, a ver que sea mejor. Aquí. Esto va a ir recargando los altares, que es más rápido de lo que parece. Así que hay que bloquearlos teniendo en cuenta la importancia del altar y su porcentaje actual. Este láser va a pegar cada vez más con estos debuffs que acumulas, por lo que si no se puede aguantar viene otra persona a sustituir. Hay que tener cuidado de si uno está bloqueando el láser y otro se pone delante y se quita enseguida, porque puede perjudicar mucho a ambos, matando de repente a alguno. Para aguantar contra estos láseres hay que usar la cabeza, pociones, cofres de miel, usar skills defensivas o de curación, etc. Hay que tener cuidado con el altar de ataque y aunque esté en Berserker al 100% hay que bloquear el láser porque da igual que esté haciendo, puede sobrepasarse con el láser. También puede aparecer algún charco en un lugar aleatorio que se va haciendo más grande hasta que desaparece y cura al boss. Hay que ponerse encima hasta que se reduzca y desaparezca. Hay que prestar atención al mapa para verlo. Otro ataque peligroso es el incensario abismal o incienso como se le llama habitualmente, que aparecerá junto a un jugador aleatorio y si miras hacia su dirección te va a quitar mana y vida por segundo, progresivamente. Si estás bajo en vida y defensas debes tener mucho cuidado porque te puede matar en unos segundos. Solo tienes que mirar hacia la dirección contraria y también hay que tener cuidado porque puede aparecer pegado al boss y ahí te lías y no lo ves o no hay forma de atacar sin mirar al incienso. Ahora el ataque especial del boss, la comba mortal, dura unos 20 segundos, tienes que saltarla, si te da, le quita mucha vida. Aquí hay una zona límite rectangular, si la pasas apareces automáticamente aquí abajo aturdido unos 2 segundos. Aquí hay que mantener la calma, sé que es muy fácil hablar pero solo debes acostumbrarte a la comba y saber cómo salta tu personaje y buscar algún truquito. Aquí los efectos de pociones van a reducirse mucho y tu mana siempre se resetará a cero. Trucos para sobrevivir o curarse. El título de SD lo activas y curas a todo tu equipo completamente. Es importante no desperdiciarlo para usarlo en otras combas. Y otro truco es el gofre de miel que te va a curar vida por segundo. No mucho pero sí suficiente. Y otra cosa es que las pociones de la barra de mascota no se activarán aquí. Así que recomiendo ponerse los gofres de miel en la barra normal y luego en fase 2 lo quitas o lo que quieras. Aquí el SOT y título de revivir no tienen efecto. Durante la comba todos los altares se paralizan y continúan cuando acabe. Este ataque tiene variantes. La más peligrosa es esta, en donde la comba va lenta pero de repente acelera y de ahí cada vez más rápido. Hay que tener mucho cuidado con esta variante porque te pilla desprevenido, etc. No recomiendo imitar a los demás por las conexiones del server, así que debes fijarte en tu cuerda. Al terminar no uses pociones aún, no te va a funcionar, debes esperar hasta ahora. Asciende de vida, que es la mitad, recuerda ponerte enfriador si eres DPS. En esta raid cuando alguien dice axe es para que cambies entre accesorio de 12-4 y enfriador. Y un truquito que hay es que cuando tengas que cambiar a enfriador hagas una skill de larga animación para que no pierdas tiempo en hacer daño y arrastres el enfriador hacia el hueco para cambiarlo.
y no tener que esperar 3 segundos sin hacer nada solo para poder cambiar el AC. Los golpes directos que lanza a veces el boss no hay que subestimarlos, pues si estás bajo en defensas y vida te puede matar de un golpe. Y eso es todo, hay que estar constantemente fijándose en los debuffs, especialmente el de ataque. Otra cosa muy importante en esta raid es controlar el Super Armor, pues te puede salvar mucho y si no tienes ese, más todavía. Cuando estés cerca de morir el boss, si ves que lo podéis matar en menos de 10 o 15 segundos, vais a ignorar todos los altares y si es posible y no arriesgado, apagar el altar de ataque para tener la máxima potencia. Fase 2. Esta es la fase peligrosa. Recuerda ponerte el axe de 12-4 y para los DPS recomiendo ponerse el set de títulos, el título de MR por si acaso, y ya diré para qué sirve. Puedes quitar el título de SD y ponerlo ahí. La araña cada cierto tiempo te lanza golpes y hace saltos enormes y aterriza con fuerza, por lo que hay que tener cuidado de no subestimar estos ataques. Cada cierto tiempo también va a asignar uno o dos debuffs a alguien aleatorio. Suele ser después de que la araña haga esto. Se inclina y lanza una luz. Hay que fijarse en los debuffs y si tienes alguna marca encima de tu personaje. Hay dos tipos de marca. Esta, cuando acabe tu debuff aquí, va a invocar una telaraña que no hace nada, pero reduce tus velocidades. Pero si le da al boss, le va a curar aproximadamente 1,5 barras por segundo. No es mucho, pero obviamente no vas a dejar que se cure. Debuff de señal, te ponen esta marca y va a aparecer un fragmento raro que viene de los extremos, solo uno. Debes mirarle para que no se acerque. Solo puede tocarlo el que tiene la marca. Si le toca, les puede matar a los que están cerca y luego silenciarles a todos por varios segundos. Esta marca durará unos 5 o 10 segundos mientras les estés mirando, si no, no se irá. Hay que tener cuidado porque te pueden poner las dos marcas a la vez y solo verás uno a lo mejor, así que debes fijarte en tu barra de debuffs. Cada cierto tiempo el boss invocará un portal, azul o violeta. En el violeta habrán 3 altares como el de fase 1 que quitan vida. Hay que destruirlos y ya está. Cuando se termine un portal saldrá un aviso de que los portales se cerrarán en 5 segundos. Si no sales morirás en la oscuridad. No sirve el sol ni título de revivir. Y si no completas lo que pida el portal, vas a curarle 100 barras de vida al boss. No sé cuánto tiempo da para completar el portal, pero sigue el suficiente mientras tu equipo sea decente. En el portal azul suele ir solo el sanador del grupo, porque habrá una figura que hay que curar completamente con skills de cura, multihits, orbe de luz y chantaje. Otra cosa es que a partir de unas 150 barras de vida, la araña invocará los 2 portales en vez de uno. Solo debes completar uno para que no se cure. Normalmente irá solo el healer al azul. Otra cosa importante es que al salir del portal la araña suele estar arriba a punto de caer y muchos mueren con ese impacto. Así que es muy recomendable ponerse el título de revivir rápido al salir. Siguiente ataque, la telaraña infernal. Una gran telaraña cubrirá todo el mapa con 4 secciones. Se iluminarán 3 secciones y la otra estará apagada, que es la zona segura. Va a hacer esto sucesivamente hasta algún múltiplo de 2. Y luego empezarán a explotar las zonas iluminadas en ese orden. Si te dan, te paralizas unos segundos y mueres cayendo hasta la plataforma. Puedes salvarte con SOT y título de revivir, pero puede ser peligroso por la paralización, por lo que hay que tener cuidado y aterrizar bien. Lo que hay que hacer es ir a la primera zona segura rápido y recordar las demás zonas no iluminadas. Ir a la primera zona segura e ir siguiendo el orden hasta que termine el ataque. Cuando empiecen las explosiones se oirán, así sabrás que ha empezado. Más adelante diré unos truquitos para esta técnica. Otra cosa es que la zona segura siempre se moverá de uno en uno. Por ejemplo, si sale una a la izquierda,
la siguiente estará arriba o abajo, nunca en el lado opuesto. Para la ultimate del boss, Oscuridad Abismal. El boss cubrirá el mapa de oscuridad y te dejará un círculo visible. A partir de ahí, si usas una skill o estás en animación, tendrás stun unos 2 segundos y la araña aparecerá y te matará. No te puedes salvar con nada. A lo mejor si estás muy alto y con velocidad de vértigo, sí. Se pueden usar Master Skills e Hypers. Aparecerán 4 o 5 inciensos que no hacen nada. No estoy seguro, pero creo que llega a haber 6. Lo que hay que hacer es destruirlos antes de que pase el tiempo, que calculo unos 30 segundos. Aquí es útil usar el título de MR para atacar con combo. Y hay que tener truquitos dependiendo de tu personaje. Los físicos lo suelen tener más fácil, invocando espadas, y porque tienen más daño de combo en general. Los mágicos tendrán que buscarse un poco la vida. Si les cuesta mucho, van a necesitar mucha coordinación y seguir la estrategia que diré a continuación. Llevar orbe de viento todos. Ir juntos todo el rato. Usar un orbe de viento por incienso, el Reaper y las skills activas que tengan para facilitar esto, bajando defensas, etc. Para debilitar el incienso y destruir cada uno. Cuando esté a punto de destruirse uno, que alguien vaya a buscar otro y avise a los demás. También es útil la potencia chantaje, para quitarle mucha vida primero. Si la tienen todos, mejor, uno por incienso. Otro truco común aquí es que antes de que quede el mapa oscuro, pues tienes unos segundos para lanzar skills. Recomiendo usar skills de animación corta, pero que duren el tiempo suficiente para quitarle mucha vida a los inciensos. Por ejemplo, el cae aparece le da tiempo para lanzar un corte vertical gigante que hasta puede destruir todo de un golpe. Los FP pueden usar castigo ardiente mod y debilitar los inciensos, etc. Si no sabes qué hacer con tu personaje para pasarte esto, puedes preguntar en los comentarios y responderé con las ideas que tengas, ya que sé mucho sobre la mayoría de personajes. Y por ejemplo, yo con la Eternity Winner uso la Hyper cuando se va a oscurecer y me puedo cargar los inciensos rápido con ataques básicos. Otra cosa es que en un segundo después de oscurecerse todo, en teoría los inciensos solo serán afectados por combos y activas. Serán inmunes a skills. Bueno, y todos estos patrones se van a producir sucesivamente y suele hacer la telaraña infernal poco después de los portales y oscuridad abismal cada 2 portales. Pero mejor no bajen la guardia. Y lo último es que cuanto más tiempo pase en esta fase, cuanta menos vida le quede al boss, más larga va a ser el ataque de la telaraña infernal. He visto por ahora hasta 12 combos. El truquito que doy aquí es que se recomienda hacer desde 4 combos, pues es que alguien, recomendable solo uno, vaya escribiendo hacia dónde ir contando desde el primer combo. En general se usan 4 idiomas. El primero sería con las flechas, aunque no recomiendo mucho porque hay que mirar las teclas y cuesta un poco escribirlas. Son mejores estas otras opciones. El sistema TBLR, Top, Bottom, Left y Right en inglés. El WASD y otro que usan es con números, con el teclado numérico de la derecha, 8426. Yo recomiendo el WASD, ya que es el más intuitivo, más cercano de escribir. Y bueno, otro truquito para ti es tener lápiz y papel cerca para escribir todo rápido y te vas fijando, aunque requiere concentración y rapidez esto. Recuerda que el chat de voz facilita todo. Y eso es todo de 18.1. Recuerda ponerte el sellador de flegas o título SD para que tengas los títulos más rápido. Bueno, y cualquier duda déjenla abajo en los comentarios y me despido. Hasta la próxima.